Muy buenos días, querida familia Vida Nueva, y a cada uno de los amigos que nos acompañan. También les deseamos que tengan un excelente día el día de hoy y gracias por acompañarnos en este nuestro día número 11 de nuestros 40 días de amor. En estos 40 días de amor estamos aprendiendo cómo poner en acción el amor, que no solamente se quede en un bonito pensamiento, en unas bonitas palabras, sino llevarlo a la práctica. Estamos aprendiendo a través del maestro de las relaciones, el maestro del amor, nuestro Señor Jesucristo. Estamos aprendiendo los principios que nos van a guiar a ser las personas más amorosas. Durante la semana pasada iniciamos viendo el primer principio que nos dice que las relaciones son lo más importante. Y en esta semana número 2 hemos estado viendo que debemos de amar como Jesús nos ha amado, como Jesús nos ama. Estamos en nuestro día número 11 y vamos a ver el día de hoy, los sentimientos son importantes. En el Evangelio de Juan capítulo 11 verso 35 dice la Escritura, el pasaje más corto de la Biblia, Jesús lloró. Repito, Juan 11:35, el pasaje más corto de la Biblia dice, Jesús lloró. Quiero invitarle a que ore al Señor en esta mañana y le pida que hable a su vida. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque nos permites ver la luz de un nuevo día. Muchas gracias porque nos permites estar de pie y esto es una muestra de tu gran amor. Es una muestra de tu gracia para con nosotros. Te queremos rogar que en esta mañana tú hables a nuestra vida, que nos permitas ser sensibles y que aprendamos a seguir poniendo en práctica el amor. Que a través de nuestras acciones podamos mostrar cuánto te amamos y cuánto amamos a la gente que nos rodea. Ayúdanos a comprender el día de hoy la importancia de los sentimientos. Te suplicamos que toques las fibras más sensibles de nuestro corazón y que este día sea un excelente día porque lo vamos a vivir para tu honra y gloria. Habla nuestras vidas, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le decía que vamos a hablar acerca de la importancia de los sentimientos. Y el pasaje más corto de la Escritura dice, Jesús lloró. Y no por ser más corto, tiene por qué ser de menor importancia. Hay una gran importancia, hay un gran mensaje en este pequeño pasaje de la Biblia. Usted puede recordar por qué es que Jesús lloró. Si no lo recuerda, déjeme recordarle un poquito. Acababa Jesús de recibir la noticia de que su amigo Lázaro estaba muy enfermo y a punto de morir. Si usted recuerda, Lázaro y sus hermanas eran de sus amigos más íntimos. Si me imagino que cuando Jesús pasaba cerca de la ciudad de Betania, una pequeña ciudad, cuando él y sus discípulos pasaban por ahí, seguramente se quedaban en ese lugar después de un día de mucho ajetreo y pasaban momentos de compañerismo hermosos juntos. Pero ahora Lázaro estaba muy enfermo. Cuando Jesús recibió las noticias de la enfermedad de Lázaro, es impresionante que en lugar de ir rápido, se tarda más de 2 días para llegar allá. Esto es algo muy inesperado. Cuando Jesús llega a Betania, ve la aflicción de sus amigos y relata la Escritura que Jesús lloró. Lázaro tenía 3 días de haber muerto. Entonces Jesús pide que quiten la piedra y alza la voz en oración agradeciendo al Padre y llama entonces a Lázaro y le dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió de la tumba. Podemos en esto ver el propósito de Jesús del por qué se tardó tanto en llegar. ¿Por qué se tardó tanto? Si Jesús hubiera llegado 1 o 2 días antes, quizá algunos habrían dicho que Lázaro se habría recuperado de alguna enfermedad mientras estaba en el sepulcro. Sin embargo, después de 4 días no cabía la menor duda que se trataba de una resurrección genuina. Si usted piensa un poquito, se daría cuenta que Marta y María y quizá algunos amigos ahí cercanos esperaban que Lázaro sanara a Jesús.
Por eso le dieron la noticia cuando Lázaro estaba enfermo. Pero al ver la tardanza de Jesús, podemos ver que Jesús quería algo más grande. Jesús no solo quería resucitarlo, no solo quería sanarlo, Él quería resucitarlo. Pero hay algo interesante en este relato que nos deja perplejos. ¿Por qué Jesús lloró? ¿Por qué las lágrimas? Si Jesús sabía que iba a resucitarlo, quizá algo más lógico hubiera sido alguna sonrisa pensando en lo que iba a ocurrir. Pero no, Jesús lloró. Aquí nos muestra el Señor Jesús una gran lección. Él nos muestra cómo se conectan las emociones, la fe y las relaciones personales. Jesús lloró. Seguramente muchos sentimientos guiaron a Jesús al llanto. Probablemente Él pensó en el dolor en el corazón de sus amigas Marta y María por unos pocos días por la muerte de Lázaro. Quizá Él se dolió por el dolor de ellas y quizá eso fue lo que lo guió al llanto. Quizá lo que lo guió al llanto pudiera haber sido recordar el dolor de la agonía de su propio amigo Lázaro. O simplemente Jesús estaba expresando con sinceridad sus sentimientos por la muerte de su amigo Lázaro. No sé cuál sea exactamente la razón, pero sea cual fuere la razón, Jesús no actuó como si estuviera encima de todo. Jesús lloró. Jesús tomó en serio sus emociones. Y además, esas emociones las expresó con sinceridad. Y después de expresarla con sinceridad, Jesús actuó con amor. Si usted se da cuenta, este es un Jesús totalmente diferente al que nos representan en cuadros, en películas y demás. En muchas de las películas nosotros vemos a un Jesús que dista mucho de lo emocional, como si no sintiera nada en lo absoluto, como si estuviera estoico por lo que le rodeaba. Usted puede recordar incluso alguna película mexicana, El Mártir del Calvario, ¿no? Enrique Rambal representando a Jesús y con un rostro así inmutable y caminando, deambulando por las calles. Ese es un Jesús que nos han presentado. Pero yo veo en la Biblia un Jesús lleno de emociones, que sabía perfectamente bien que las emociones le hacían disfrutar del momento, lo llenaban de pasión por lo que él hacía. Y además, Jesús creció en una cultura en donde se sabía expresar las emociones. Cuando un judío sentía dolor, lloraba y no una lagrimita. Lloraba amargamente y no solamente eso, se rasgaba las vestiduras también. Lloraba con intensidad y rasgaba las vestiduras para que se viera de una forma externa el dolor profundo que había en su corazón. Y Jesús creció en esa cultura y él sabía cómo expresar las emociones. Jesús no negó sus emociones. Él se negó a sí mismo al no doblegarse ante esas emociones. Jesús tomó sus emociones muy en serio y Él nos enseña a nosotros a hacer lo mismo. Si nosotros no vemos la importancia de expresar nuestros sentimientos y lidiar con ellos, esos sentimientos van a acabar controlando nuestra vida. Solamente cuando veamos la importancia de las emociones es que podemos empezar a actuar en maneras que impidan que esos sentimientos gobiernen nuestra vida. Mire, las emociones son importantísimas. Un día, no recuerdo si de esta semana o de la semana pasada, yo le hacía una pregunta. ¿Las emociones son buenas o malas? Y le daba dos respuestas. La primera es que las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son emociones. Esa es la respuesta relativa. Pero hay una respuesta absoluta. Las emociones son buenas porque Dios puso emociones en nuestra vida. Dios las puso y la Biblia nos enseña que todo lo que Dios creó es bueno. Pero aquí hay algo bien importante. Usted tiene que decidir si las emociones le van a gobernar o las emociones le van a impulsar para que tome alguna acción. Las emociones pueden controlarle y hacer de sus acciones algo negativo, o las emociones pueden impulsarle para que usted tome algunas acciones y resuelva algunos asuntos de la vida. Le voy a poner algunos ejemplos.
Mire, nosotros pensamos en la ira como una emoción negativa, pero realmente la ira no es negativa. Si usted ve la escritura, Jesús se airó. No sé si recuerda cuando Jesús entra al templo y parecía un mercado ahí el templo. La Biblia registra que Jesús voltea las mesas y demás. Eso estaba expresando lo molesto que estaba Jesús. Lo molesto que estaba Jesús. La Biblia dice, haciendo un azote. Haciendo es una palabra bien importante. Eso significa que se tomó un tiempo antes de responder con ira. Y la ira es una emoción importante para su vida. Si a usted no le enoja lo que está pasando en nuestra nación, usted no va a hacer nada. Si a usted no le molesta algo que está pasando en su vida y en sus relaciones, no va a tomar ninguna acción. La ira es algo bueno, incluso muchas veces necesario. Pero el problema está cuando nosotros dejamos que la ira nos controle. Entonces tomamos acciones que son verdaderamente desastrosas. Los sentimientos nos pueden guiar a cosas buenas. Y Jesús nos da el ejemplo. Si usted no trata con sus sentimientos, si usted quiere negar sus sentimientos, va a llegar un momento en que sus sentimientos le van a controlar y le van a llevar a una vida desastrosa. Lo que Jesús nos enseña en este pasaje, cuando dice que Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro, es que Jesús le da una importancia bien grande a las emociones, pero no se dejó gobernar por ellas. ¿Qué nos enseña esto? Él nos enseña que muchas veces las emociones nos van a guiar a tomar acciones para poder transformar lo que sucede en nuestro alrededor. Vea lo importante de las emociones en las relaciones. Imagínese que yo un día llego con mi esposa y le digo, nena, te traigo estas flores. Y te traigo estas flores porque soy tu esposo. Y se supone que los esposos les dan flores a las esposas. ¿Sabe usted qué va a hacer mi esposa con eso? Va a agarrar las flores y me las va a aventar en la cara. ¿Por qué? Porque las emociones hacen que disfrutemos el momento. Las emociones hacen que expresemos con pasión lo que sentimos por las otras personas. Pero, cuidado, cuando las emociones le controlan. Hay algunas ocasiones que yo escucho programas de radio y escucho a algunos personajes de la televisión o del cine dando consejos, incluso algunos psicólogos y demás dando consejos a jóvenes que traen una revoltura de emociones en su corazón y en su cabeza. Por ejemplo, están hablando, preguntando acerca de alguna relación de noviazgo, acerca de alguna persona que les agrada, qué sé yo. Y yo escucho a aquellas personas dando consejos. Sigue lo que te dicte tu corazón. Y yo digo, no. La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. No quiero decir con esto que neguemos nuestras emociones. Jesús no negó sus emociones. Jesús expresó sus emociones, pero Jesús no se dejó gobernar por ellas. Es algo quizá un poquito complicado de entender, pero sigamos el ejemplo de Jesús. Jesús lloró. Ese llanto estaba expresando el dolor que sentía por la pérdida de su amigo. Pero no por eso ya pataleó, hizo berrinche y demás. No, al contrario, eso lo guió a actuar con fe para con aquellas personas a las que amaba. Y yo quiero animarle a que usted le dé importancia a esas emociones y empiece a actuar en maneras que impidan que esos sentimientos, emociones gobiernen su vida. Los seres humanos tenemos sentimientos y esos sentimientos influyen en nuestra vida. Jesús fue totalmente humano y totalmente divino. Él no ignoró ni se dejó controlar por sus sentimientos. Él expresó sus sentimientos de manera que abrieron la puerta
para que otros tuvieran fe. Y esto lo vemos en este ejemplo con la vida de Lázaro, Marta, María y toda la gente que fue testigo de la resurrección de Lázaro. Permita que sus emociones le guíen, no que lo controlen. Le animo a que el día de hoy exprese ese amor que siente por su esposa, ese amor que siente por sus hijos. Dígaselo, tome algunas acciones que les demuestren. A sus compañeros en el trabajo, muéstreles amor, muéstreles sus emociones. En nuestra cultura nos han enseñado mucho a ocultar nuestras emociones, y más a los varones. Yo recuerdo que de niño a mí me decían, no chille, parece vieja. Y bueno, desgraciadamente yo le decía, pues soy un hombre chillón, ¿no? Pero esa es la cultura en la que crecimos. La realidad es que Dios puso emociones en nuestro corazón para disfrutar la vida, pero no para que nos gobernara. Aprendamos de Jesús. Él expresó sus sentimientos de manera que esos sentimientos abrieron la puerta para que otros tuvieran fe. Quiero dejarle este punto para reflexionar el día de hoy. Mire, Jesús tomó en serio sus propias emociones y además expresó esas emociones con sinceridad. Y luego Él escogió actuar con amor. Yo le animo a que el día de hoy actúe con amor. Permita que sus emociones le guíen, pero no que le controlen. Y actúe con amor. Exprese sus emociones. Si usted no se enoja por lo que está sucediendo en nuestra nación, usted no va a hacer nada. Si a usted no le molesta lo que está pasando en su relación matrimonial, no va a tomar ninguna acción. Si a usted no le molesta lo que está pasando en su relación con sus hijos, va a seguir igual y a final de cuentas va a haber una catástrofe. Necesita expresar sus emociones con sinceridad como Jesús las expresó y entonces elegir actuar con amor. Yo le animo a que reflexione en esto y tome alguna acción en este día. Le invito a que oremos. Padre, yo te quiero rogar en esta mañana que muestres si en nuestro corazón hay algún sentimiento que aún no hemos resuelto, con el que aún no hemos tratado. Permítenos darnos cuenta de esas emociones que hay en nuestro interior. A veces tú nos impulsas también a través de ellas, pero ayúdanos para que ellas no nos gobiernen. Padre, enséñanos a expresar como Jesús lo expresó. Jesús lloró por la muerte de Lázaro, expresó sus emociones, aunque esas le guiaron a dar el siguiente paso, a dar un paso de fe para regresar de nuevo a la vida a Lázaro y para que muchos creyeran y te glorificaran. Permite que el día de hoy, cuando expresemos esas emociones para los que nos rodean, sean emociones que nos lleven a cosas que bendigan y no que dañen. Padre, permítenos en este día expresar el amor para con nuestros seres queridos, para con la gente que nos rodea. Permítenos el día de hoy disfrutar de ese regalo que pusiste en nuestro interior, que son las emociones, para así disfrutar de la vida el día de hoy. Ponemos en tus manos nuestra vida y pedimos que nos guíes, que nos enseñes, que nos sigas enseñando, así como Jesús amó, que nosotros amemos. Señor, que le demos la relevancia al nuevo mandamiento, que nos amemos los unos a los otros como Jesús nos ha amado, así de ese tamaño. Ponemos en tus manos nuestra vida, guíanos en este día, bendice a cada uno de los que nos están oyendo y permítele que también ponga manos a la obra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Nuevamente le digo, tome alguna acción en respuesta a lo que Dios le dijo esta mañana. Y le garantizo, sus relaciones van a ser transformadas. Aprendamos del maestro de las relaciones, aprendamos del maestro del amor, aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, que tenga un excelente día y le espero el día de mañana. Hasta pronto.